Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo diseñar y crear web service en C# utilizando ASP.NET. Pero no se trata de un tutorial para ver cómo se hacen estas cosas con Visual Studio, sino que vamos a ir un poco más allá y aunque es cierto que nos apoyaremos en un ejemplo y crearemos un web service, vamos a ver qué es, para qué se utiliza y qué ventajas aporta. Espero que al final de este vídeo tengáis algo más de conocimiento acerca de los web service y a partir de aquí seáis capaces de crear vuestros propios web service para interactuar con tus aplicaciones. Comencemos. En primer lugar, ¿qué es un web service? Un web service es un servicio web. Es un servicio que se ejecuta en la nube, que está ejecutado por un servidor web y los clientes serán quienes accederán a ese servicio, a ese web service, para consumirlo. Consumir un web service significa acceder a él para utilizar sus servicios. ¿Y esto por qué es tan importante en el desarrollo de aplicaciones? Un web service está a disposición, si quieres, de todo el mundo. Cualquier dispositivo que se conecte a tu aplicación, diseñada como web service, va a poder consumir los servicios que ofrezca dicha aplicación. Pero desde luego, si hay que destacar un beneficio sobre todos los demás a la hora de utilizar web service, es la interoperabilidad. Cuando hablamos de interoperabilidad en este contexto, quiere decir que nosotros diseñamos el web service, pero después quien lo consuma no está atado a nuestro web service. Yo puedo diseñar un web service que te dé la hora local en Japón. Pues yo me puedo conectar a ese web service para consumirlo desde mi ordenador Windows, desde mi ordenador Mac, desde mi tablet, desde mi móvil, me da igual que sea Android o que sea iOS, se independiza totalmente de la plataforma, de manera que podemos hacer que dos aplicaciones se comuniquen entre ellas a través de un web service, que al final no está atado a ningún sistema operativo ni a ningún lenguaje de programación en concreto. Ahora vamos un poco con la práctica, que seguro que nos va a ayudar e ilustrar un poco todos estos conceptos que estamos aprendiendo. Bueno, tenéis ante vosotros Visual Studio. Yo ya he preparado una solución con un proyecto, pero para los que os guste seguir este tipo de vídeos y vosotros replicar o hacer los pasos, os diré, es muy sencillo. Vamos a partir de una plantilla que ya tiene Visual Studio. Para crear este proyecto, yo he ido a crear un proyecto y dentro de las plantillas de proyectos he cogido aplicación web ASP.NET, importante en este caso que sea .NET Framework. Esto lo tenéis aquí. Le daríamos siguiente, le ponéis un nombre a vuestra aplicación, le dais a crear y aquí en este asistente, en mi caso yo he elegido API Web. No vamos a marcar ninguna opción de estas, lo vamos a dejar todo por defecto y le daríamos a crear. Si vosotros habéis creado el mismo tipo de proyecto, siguiendo los pasos que hemos visto, vais a ver algo tal que así. Vamos a entender, aunque sea mínimamente un poco, ciertas partes del proyecto que nos pueden ser de interés. Importantísimo, por ejemplo, el archivo global.asax. Este método, application start, es el método que se ejecuta al inicio, con lo cual vuestro web service va a iniciar justo en este punto y se van a ejecutar todos estos métodos. Como veis, hay varias carpetas. Por ejemplo, aquí en AppStart tenéis clases en C# que son invocadas por este método application_start. Tenéis algunas otras carpetas que para nosotros ahora mismo son paja. Veréis contenido, por ejemplo, aparte de clases, pues hay archivos CSS, archivos HTML, archivos JavaScript, pero nos vamos a centrar en estas dos carpetas, controllers y models. Vamos a desplegarlas. Cuando creéis vuestro propio web service con el asistente, vais a ver esta clase y esta clase de ejemplo, y aquí dentro de models no vais a ver nada.
Os quiero decir con esto que la clase ItemsController y las clases Database y Item son clases que os he creado yo para que las veamos en este vídeo. Estas clases, ¿qué tienen en común? Todas terminan en controller y esto pues no es casualidad. Si nosotros nos vamos dentro de AppStart, veamos esta clase WebAPIConfig, define un mapeo para que cuando se haga ciertas peticiones al web service, a ciertas rutas, el web service sepa cómo tiene que contestar. Esto se hace con este método register, no os preocupéis porque lo crea ya el asistente. Os fijáis en este valor, root template, digamos que a partir de la raíz de nuestro web service va a haber una, entre comillas, carpeta o ruta virtual que se llamará API y después, como veis, entre llaves está controller. Después finalmente termina con ID, que esto lo vamos a ver después en uno de los ejemplos controller. Este valor de controller lo que está definiendo es que cualquier clase que definamos que termine con controller, cuando nosotros invoquemos a esa parte del web service con la ruta API barra y el inicio de la clase, por ejemplo, para invocar a home controller, yo invocaría únicamente a home. Para invocar a values controller, yo invocaría a values y así sucesivamente. Sabiendo esto, vamos a ver las dos clases controller que nos creó el asistente por defecto. HomeController únicamente tiene un método de tipo ActionResult que lo que hace es únicamente que cuando nosotros invocamos al web service, si ponemos home, lo que nos hace es que nos lleva a la home page del web service. Nos vamos a ValuesController, que es otra de las clases que genera automáticamente el asistente, y aquí lo que podemos ver son los métodos REST. Tenemos dos métodos GET, uno que nos devolvería todos los resultados, otro GET que acepta un ID para devolver un valor en concreto. Aquí es donde entraría lo que os comenté cuando vimos el web API config. ¿Veis que pone barra ID? Esto lo que hace es que si nosotros invocamos a get y hacemos barra API barra values barra 8, lo que va a hacer es que ese 8 se lo pasará a este método como parámetro de entrada. Después tenemos tres métodos más, post, put y delete. Post lo que haría sería modificar un valor, put lo que haría sería insertar un nuevo valor. Estamos hablando de que se supone que, por ejemplo, tenemos una colección de elementos, entonces post sería modificar uno de ellos, put sería insertar un nuevo elemento dentro de la colección y delete lo que haría sería eliminarlo de la colección. Y me diréis, ¿cómo hace eso? Si no hay nada, estos métodos no tienen implementación. Efectivamente, os corroboro que no hacen absolutamente nada. Pero bueno, para eso ya estoy yo, que os he creado otra clase controller que sí que va a hacer todo lo que promete y además lo vais a entender mucho mejor porque vamos a ir un pasito más allá. Antes de ir a la clase ItemsController, vamos a ver estas dos clases que están bajo la carpeta de modelos. La primera, Item, es una clase que he diseñado para poder utilizar la clase que realmente se va a consumir en el web service ItemsController. Item pues representaría eso, un item, un producto, cualquier cosa que tenga un ID de tipo entero y un name de tipo string, un nombre o una descripción. Por otro lado, veis que he sobrescrito el método de la clase Object equals para hacer que la comparación entre dos items sea de una manera que a nosotros nos interesa. En este caso podéis ver que lo que estamos haciendo es que estamos comparando dos items únicamente por el ID.
independientemente del name que tuviera. Luego veremos por qué y dónde se utiliza este equals. Por otro lado, tenemos la clase database, que es una clase que digamos que de alguna manera nos va a representar los datos que va a manejar el web service, que en este caso es únicamente una lista de entidades item que se va a manejar en memoria. Aquí no vamos a acceder a base de datos ni a ningún fichero. Se cargará en memoria y la utilizará el web service. Veamos finalmente la clase ItemsController. Tiene exactamente los mismos métodos que la clase ValuesController. La clase ItemsController debe de heredar de APIController. Vamos a ver qué cambios he hecho respecto a ValuesController. Bien, el método get devuelve también un i enumerable. Normalmente hablaremos, por ejemplo, de una lista, si queréis, pero obviamente es de tipo item. ¿Y qué nos devuelve en este caso? Bueno, pues nos devuelve la lista estática items de database. El otro método, get, que tiene un ID porque no devuelve un i enumerable, sino que devuelve un solo item. ¿Y qué item devuelve? Pues el que tenga el ID dentro de la lista. El método post, que dijimos que lo que hace es modificar un elemento dentro de una colección, recibe un item y lo que hacemos es recuperar un item de nuestra colección que tenga el mismo ID que el que nos están pasando, ponerle el nombre del item que nos están pasando y devolverlo. Nosotros podríamos tener dentro de nuestra colección un item con el ID 2 y el nombre silla, y nosotros podemos hacer un post con un item que tenga el mismo ID 2, pero de nombre tenga mesa, y lo que haría esto es localizar el item que tenemos nosotros y le cambiaría el nombre y en vez de silla le pondría mesa. Y después hace una cosa que, si os habéis fijado, también ha cambiado respecto a la plantilla, digamos, que teníamos. En values, el método post es void, no devuelve nada. Sin embargo, nuestro método post sí que devuelve un item. Si hablamos en general, pensamos que es una best practice el que si tú me has pedido que modifique un item, yo lo que haga es devolverte el item tal como yo lo tengo modificado, para que tú de alguna manera te cerciones de que el producto ha quedado como tú querías. Recuerda que los web services están para que otra aplicación los consuma y esa otra aplicación tiene que tener su propia programación y tiene que llevar implementadas las peticiones que hace y después tiene que tener implementada la lógica de cuando reciba el feedback de la petición que ha hecho, reaccionar de una manera o de otra. Tenemos otro método que es put, que lo que hace es insertar un elemento dentro de nuestra colección. Nosotros recibimos un ítem y básicamente lo que hacemos es incluirlo en nuestra lista. Y en este caso, al igual que pasara con post, que tampoco había una devolución inicialmente, nosotros lo que hacemos es devolver el ítem que hemos introducido. Aquí os quiero añadir otro comentario respecto a la explicación que ya os di de post. Está recibiendo un ítem y lo estamos devolviendo. O sea, quien nos envió el ítem ya sabe cómo es el ítem. Ojo, en este caso tan sencillo puede ser que sí, porque tenemos un ID y tenemos un nombre. Pero hay objetos que son muy complejos y quizá tengan cierta lógica cuando se construyen. El que consume el web service no conoce toda la estructura de la clase item porque solo se le ha facilitado en su interfaz, por ejemplo, el ID y el nombre, pero después internamente un item puede tener muchos más atributos. Imaginemos, por ejemplo, que tenga fecha creación. Nosotros podíamos recibir un ítem solo con un ID y un nombre porque quien consume este web service no sabe que tiene ese otro atributo de la fecha de creación, o aunque lo sepa o no sabe cómo se llama, o aunque sepa cómo se llama, ya para rizar más el rizo,
el web service le importa un pimiento que el consumidor le envíe rellenado ese valor porque el web service marca un valor en concreto que le interesa. Es por lo que sea, al final es el web service el que decide. Pues entonces, en ese caso, coincidiréis conmigo que interesa mucho que nosotros devolvamos el ítem porque tú me has enviado un ítem, a lo mejor no me has dicho todos los atributos, pero me has dado la información suficiente para que el web service lo cree. El web service lo crea y te devuelve a ti toda la entidad. Y ahora sí, ya por último, tenemos el método delete. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño cambio en directo. Por un despiste me he dado cuenta de que remove ya es un método que devuelve un booleano si ha conseguido eliminar el elemento, con lo cual todo esto se podría simplificar con un return así. Hecha esta pequeña corrección, lo que os quería explicar es el por qué sobreescribí el método equals en item. El tema está en que remove recibe un item y lo que hace es buscar exactamente el mismo elemento en la colección. ¿Qué pasa? Que lo he querido hacer un poquito más versátil y que el consumidor no tenga por qué escribir o darle valor a todos los atributos que pueda tener un ítem. Si tú me envías un ítem para eliminar y simplemente me dices que el ID es el 3, pues yo lo eliminaré. Al sobreescribir el método equals, establezco que dos ítems son iguales si coincide el mismo ID. Vamos a poner esto en marcha y vamos a ver cómo interactuar con este web service, cómo consumirlo. Lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Esto realmente no va a ejecutar la aplicación. Lo que va a hacer es ejecutar un IS Express. IS son las siglas de Internet Information Server, que es el servidor web de Microsoft, y el sufijo Express definiría una versión más ligera de la aplicación que está embebida, en este caso, dentro de Visual Studio, y entonces al pulsar ese botón lo que hace es que va a lanzar esa instancia del IS Express y va a cargar nuestro web service. Visual Studio nos ha abierto esta página web por defecto que tiene este contenido por el mero hecho de que la plantilla de este proyecto tiene este contenido, tiene esta página web de inicio con ese contenido concreto. La vamos a minimizar porque no vamos a utilizarla. ¿Cómo vamos a consumir el web service? Os voy a poner aquí la aplicación Postman. Deberíais de tenerla porque es básica para programar en web service, no para el mero hecho de programar, sino para testearla, para hacer pruebas. ¿Cómo probamos la aplicación? Bueno, pues como veis, yo estoy poniendo la misma URL. Esto sería la URL principal. Después de la URL principal tenemos API, que es ese sufijo o esa redirección que teníamos definida en nuestro proyecto. Y después items. Estoy invocando a items controller, pero no tengo que poner controller. Si pongo controller no va a funcionar. Tenemos que poner lo que va antes de controller. Con lo cual, en resumen, aquí tenemos la URL que estamos solicitando, que queremos consumir. Después, sobre la URL podemos hacer una petición de tipo get, de tipo post, de tipo put, de tipo patch, delete, etcétera, etcétera, que como os habréis fijado coincide con los métodos que tenemos en nuestro web service. También tenemos un método get, un método post, etcétera. Entonces, el método get lo que tiene que hacer es obtener todos los items que tenemos. Nosotros le damos, hace el request y no obtiene nada. Bueno, para ser más exactos, obtiene una lista vacía con los corchetes abierto y cerrado, que es de inicio y fin de lista. Ok. Bien, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un método put, porque tenemos que insertar cosas, y vamos a ponerle un ítem. La manera en la cual lo estoy informando es con contenido JSON. Os voy a dejar por aquí un enlace a un vídeo que da bastante detalle sobre JSON
y quizá os interese su contenido. Le doy a Send y esto lo que hace es la petición y lo que estamos viendo aquí es el resultado. Cuando le hemos dicho que cuando hagamos un put nos devuelva el ítem tal como lo ha creado, pues eso es lo que ha hecho, nos lo ha devuelto. De hecho, si nosotros volvemos a esta pestañita de aquí y volvemos a hacer un get, ahora dentro de la lista ya tenemos un ítem introducido. Yo podría decirle ahora que cree otro, el 2, mesa. Send, nos lo devuelve y ahora ya tenemos dos elementos. Vamos a utilizar ahora otro método, que sería post. Lo que va a hacer es que el ID 1 ya no queremos que sea silla, sino que queremos que sea armario. ¿Os acordáis que tenemos silla y mesa actualmente? Como estamos trabajando en memoria, pues es lo que tenemos. Le damos a Send y recibimos el elemento modificado. Si nosotros hacemos un get, vemos que el elemento 1 ha cambiado y ahora es armario. Una variante del método get en el cual le puedo pasar el ID que quiero recibir. Si yo, por ejemplo, pongo un 2 y le doy send, ¿veis? Solo recibo un ítem. De hecho, aquí no están los corchetes de lista porque esto no es una lista. Esto es un ítem en concreto. O sea, quiero que me devuelvas este. Yo le pongo un 1, le doy a send y obtenemos el otro. Vuelvo a quitar el ID, vuelvo a recibir todos. Nos quedaría delete. Vamos a borrar el armario. Bueno, pues yo ya tengo este 1, entonces ya lo tengo. Y esto da igual que ponga armario, que ponga mesa, que incluso que lo quite. Voy a quitarlo. Esto también es un ítem, lo único que solo tiene el ID. El nombre pues sería nulo o sería cadena vacía. Le damos a send y nos devuelve un true. Eso quiere decir que ha ido bien, que lo ha eliminado. Si nosotros vamos a hacer ahora un get, el ID número 1 ya no lo tenemos, solo tenemos este. Por hacer una comprobación, si queréis, vamos a ponerle el ID 123, le damos a send y nos devuelve false. ¿Por qué? Pues porque no ha podido eliminar nada. Si nosotros le damos a send, seguimos teniendo exactamente lo mismo. Dentro de la ejecución, si alguien se lo está preguntando, sí, se puede depurar. Nosotros podemos venir, por ejemplo, al put y poner un breakpoint, hacer una petición put y decirle, mira, quiero un ID 123 y quiero un name test, por ejemplo. Le damos a send y nos viene la petición y se para justo aquí en el breakpoint. Y esto es súper útil, súper útil. La combinación de Postman y poder debugar a tiempo real en Visual Studio es una ayuda enorme. Nosotros podemos ver, por ejemplo, qué hemos recibido. Podríamos ver si la petición ha ido mal y no estamos recibiendo alguno de los elementos. Podemos ver, por ejemplo, la colección que tiene un elemento y si nosotros le damos F10 se ejecuta esa orden y ya podemos comprobar que tiene dos elementos. O sea, de antemano ya sabemos que, que va a devolver bien y si le damos F5 para que continúe, pues termina la ejecución y ya devuelve el resultado al consumidor. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, estoy seguro que has aprendido más sobre web service. En todo caso, habrás aprendido pues algún concepto que no conocías bien. Hemos visto cómo se diseña un web service de una manera muy sencilla en Visual Studio. Hemos visto un poco ventajas e inconvenientes. Hemos visto alguna best practice que hemos utilizado. Hemos visto ejemplos de implementación. Esto tiene que servir, como siempre, de trampolín para que vosotros
diseñéis mejores web service. Hemos visto cómo lo publica Visual Studio, cómo lo consume otra aplicación, en este caso Postman. Hemos visto también una parte muy importante que es la de pruebas y depuración, que toda aplicación tiene que pasar por ella. Es una de las fases más importantes y que desgraciadamente se suele, si no omitir, pasar muy rápidamente. Y a partir de aquí, esto os puede servir como punto de partida para adentraros dentro del mundo de los web service. En todo caso, os agradezco muchísimo que hayáis llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Si tenéis preguntas, hacedmelo saber a través de los comentarios. Os pido también que le deis un like, que os suscribáis al canal para estar informados y que si os ha gustado el vídeo lo compartáis con vuestros contactos. Por mi parte, mientras tanto, os espero en un próximo vídeo. Cuidaos mucho. Thanks for watching.